Bienvenido a Transformación Empresarial, el podcast creado por ustedes y para ustedes. Hoy y siempre estamos explorando cómo evolucionan las estrategias de negocio, de liderazgo, pero específicamente y hoy tenemos un tema especial alrededor de la educación y el rol que esta juega. Hoy abrimos un debate que va más allá de lo que es el GPA o lo que llaman Grade Point Average o promedio de nota. ¿Qué mide una cualificación o una calificación cuando ya no se mide preparación? Necesitamos nuevas métricas para medir el progreso de los estudiantes, de nuestros posibles suplidores de fuerza laboral. ¿Es el perfil del egresado lo que necesita y se requiere hoy en la empresa privada, en las corporaciones, en entidades sin fines de lucro, por ejemplo? Y para ayudarnos a entender esto, tenemos con nosotros una autoridad académica. Es estratégica global que ha estado al frente de esta transformación educativa. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Sosa Varela. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Es un placer tenerte y tengo un trasfondo que tengo que mencionar para que la gente entienda de quién estamos hablando. El doctor Sosa es decano de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento de la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico, donde lidera programas acreditados internacionalmente por la AACSB, ACBPSP, ACFA y ACF. Es profesor en el programa doctoral, editor asociado de prestigiosas revistas académicas como European Business Review y profesor invitado en más de una docena de países, incluyendo Estados Unidos, Noruega, España, Francia, India, Brasil, Colombia, Perú y México. Solamente. Con más de 50 publicaciones académicas, capítulos de libros y más de 150 presentaciones internacionales, su trabajo se enfoca en sostenibilidad, estrategia, transformación digital y mercadeo internacional. Además, es mentor de universidades en proceso de acreditación, ya unas cuantas que me mencionó. Investigador activo y un apasionado por conectar la academia con el mundo empresarial real. Ojalá y todos pensáramos así. Recientemente participó en un foro sobre la fuerza de trabajo futuro del 2030 al 35 junto al líder de desarrollo económico, donde habló sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la próxima generación. Bienvenido, doctor Sosa. De nuevo, es un honor tenerte aquí y tener una conversación de altura como sé que vamos a tener. Así que yo voy a arrancar primero con las preguntitas porque sé que Esteban tiene su cuestión. Pero Ricky, mira, perdona que te interrumpa. Yo creo que es importante aquí decirle a nuestros oyentes que el que esté pensando ahora mismo apagar el podcast porque piensan que esto es de educación. No, para nada. Que no lo apaguen, ¿no? Porque esto se trata de cómo la educación está desarrollando a tus próximos empleados. Así que esto es de emprendedores, esto es para transformación empresarial y creo que lo que van a escuchar aquí hoy tiene súper relevancia. Y es buen comentario, Esteban, porque es un ecosistema lo que estamos hablando. Correcto. Aquí no es culpa del estudiante que sale, o es culpa de la escuela, la institución o el maestro, es culpa del empresario que recluta bien o mal y reentrena o entrena. Correcto. Así que es una obligación de un ecosistema total para hacer que tengamos el líder trabajador, el líder empresario, el líder profesional del futuro bien preparado. Y este es el tipo de episodio, Ricky, que después que lo escuchen, me encantaría escuchar el comentario y feedback, ideas, ¿verdad? Que le podamos transmitir a Juan Carlos y que nosotros pudiésemos utilizar hasta para una parte B del episodio. Así que la parte B va a venir de seguro. Ya lo estoy comprometiendo. Ahora, bueno, pues nada, se lo paso a la persona importante hoy aquí. Bien, en muchas universidades estamos viendo una creciente, se llama inflación de notas, inflación de A's. Además, hay un estudio de la AACSB que dice que las escuelas élites, más del 60% de los estudiantes están sacando A en promedio. Entonces hay un issue de cuál debería ser y si las calificaciones están honestamente midiendo el tipo de empleado, el tipo profesional o empresario que queremos tener. Así que desde tu experiencia como decano, como académico, ¿cuál consideras que es el impacto más preocupante de este fenómeno y formación universitaria? No, primero que nada, Ricky, muchas gracias y Esteban por la invitación. Ya le escucho hace algún tiempo el podcast, le sigo, así que muy contento de estar con ustedes. Gracias. Me parece que una de las partes que se ve muy afectada por esto son las propias universidades o educación superior en términos generales. Este reportaje de ACSB está mirando más lo que ocurre a nivel global. Uh-huh. Con respecto a este asunto de calificaciones. Pero las calificaciones a nivel de las universidades están cambiando.
quizás cuando nosotros estudiábamos, era orientado a objetivos de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje se da en un contexto de un mundo que no cambia tan dramáticamente, que es relativamente estable. Por lo tanto, disciplinas, y vamos a poner en mi caso, bueno, en nuestro caso, el caso de marketing, fue una disciplina bastante estable por mucho tiempo. Pero hoy en día es una disciplina que ha dado un giro 180 grados. Es totalmente diferente a cuando nosotros lo estudiamos o cuando teníamos trabajo en marcas o en publicidad. Entonces, dado estos cambios, lo que ha pasado con las universidades es que muchas se han orientado a competencias. Y este asunto de competencias pues, está más atado a lo que es lo cambiante, ¿no? Porque una competencia se mantiene contigo, aunque el conocimiento deja de ser relevante en algunos casos. Pero ciertamente el asunto de las calificaciones, la A, la B, C, D o F, es la manera tradicional. De hecho, eso tiene más de 100 años. Fue desarrollado por Harvard al final del siglo XIX y todavía seguimos con ese sistema de calificar a los estudiantes. Aquí el reto está en cómo esa nota se puede mover a competencias. Porque si todavía lo está atando a la parte de conocimiento, pues creo que ese es el reto mayor que tiene tanto las tres partes de esto, ¿no? El estudiante, el que emplea y obviamente la universidad. Pero desde mi punto de vista me parece que la educación superior es la que tiene que replantear cuál es la mejor medida para que los estudiantes reflejen lo que realmente es importante para la industria, que en este caso es este balance entre conocimiento y competencia. Sí, y ahí va, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué acciones concretas están tomando? Porque simplificándolo el modelo es como una cadena de suministro. El estudiante es el raw material, la universidad es tu planta de manufactura, elaboración, de modificación, y entonces el cliente que está comprando es esa empresa privada o corporación o entidad sin fines de lucro, etcétera, gobierno, que vaya a reclutar a este muchacho. Entonces, ¿dónde está el control de calidad y qué acciones concretas tú has estado tomando universidades, incluyendo la tuya? Hay un movimiento hacia aprendizaje activo. Y el aprendizaje activo está muy atado al desarrollo de competencias. Como te dije anteriormente, en disciplina, vamos a poner el caso de negocios. O sea, en negocios en términos generales tienes marketing, contabilidad, recursos humanos, cadena de suministro, gerencia de producción, finanzas, entre otras disciplinas. Los cambios en cada una es dramático. Te voy a poner un ejemplo. Finanzas, ahora mismo hay muchas posiciones de trabajo que exigen que los de finanzas sepan sobre dashboard, analytics, entre otros. Eso no era algo que estaba en el currículo. Por lo tanto, requiere una revisión constante, un asunto de calidad constante a nivel de educación superior. Y en algunos casos un replanteamiento de la propia disciplina. Así que hay que estar en constante monitoreo de lo que quiere el mercado. Exacto. Y nuevamente, en ocasiones pensamos que la disciplina es lo importante. En un mundo tan interdisciplinario, en ocasiones pues no lo es. Recuerda el caso del sistema de información. El sistema de información, ponle 15 años atrás o 20 años atrás, era un estereotipo en las organizacionas. Eran estas personas, hombres y mujeres, muy callados, con ciertos rasgos físicos muy particulares que los podías identificar en la organización. Cuando tú tenías un problema en una computadora o algo, ellos llegaban, te resolvían y salían. Muy técnico. En la actualidad es una de las disciplinas más estratégicas que existe. Es una disciplina que hizo que las empresas multinacionales fueran globales. Tú mira, el común denominador está en sistema de información. Y sistema de información se ha reconceptualizado como disciplina. Es como la parte de gerencia de proyectos. Gerencia de proyectos, desde un concepto a una disciplina, a una competencia. Nosotros tenemos gerencia de proyectos en MBA, alineada con Project Management Institute. Pero realmente es una competencia. O sea, prácticamente todos nosotros
seamos de negocios o no, tenemos que tenerlo. Entonces las universidades tienen que replantearse qué realmente están preparando. Entonces eso conlleva replantear toda la metodología de enseñanza. Y ahí entra el asunto del aprendizaje activo, donde tú tienes que tener pues cursos que en vez de estar enseñando con un libro o con una pizarra, tienes que enseñar haciendo. Correcto. Así Totalmente. que, y eso es un cambio de mentalidad bastante importante a nivel de las universidades. Nosotros en ANG Méndez lo tenemos, al menos la división de negocio que manejo, la negocio, turismo, emprendimiento, pues tenemos simulaciones, microsimulaciones, roleplay, cursos reales. Por ejemplo, la Escuela de Turismo, Hospitalidad y Artes Culinarias de ANG Méndez, si estudias la concentración de eventos, el curso final es un evento real. Por 10 años se hizo el UAGM Bike Tour, se hizo el UAGM Beach Tennis, más recientemente el UAGM Food Fest, que son totalmente reales y corren más de un semestre. O si estás estudiando artes culinarias, tienes que crear un restaurante real corriéndolo por Brutal. 6 meses. O en el caso del bachillerato o la maestría en negocios, usamos simulaciones de negocios como parte del capstone, ¿no? Y son simulaciones que, aunque son en un ambiente controlado, es lo más cercano a la vida real. A la vida real. Porque ¿cómo tú desarrollas un líder? Pues un líder no se desarrolla con un curso de liderazgo o con un libro de liderazgo. Realmente el líder se hace en el camino. Y tenemos que fomentar estos espacios y también estas metodologías para que los estudiantes cuando salgan se lleven esas competencias. Y una parte importante, que es una competencia que aunque no se estructura como competencia en educación superior típicamente, es algo que debe estar presente en los estudiantes, en nosotros y en las organizaciones, y es el aprendizaje de por vida. Tienes que tener personas que sean capaces de aprender constantemente. Es más, no tan solo aprender, es desaprender para volver a aprender. Y eso pues son competencias que se pueden desarrollar en la universidad, pero se requiere no tan solo la universidad, también un ecosistema, Sí. como mencionaste anteriormente, para así lograrlo. Juan Carlos, el comienzo de tu contestación a la pregunta de Ricky me da pie forzado a lo que yo creo que es uno de los elefantes blancos ahora mismo en la educación, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque en un momento, hace muchos años, el estudiante más duro, te recuerda, y digo te recuerda porque los tres nos recordamos, sí. Era el que se podía embotellar todo y de momento se sabía todo el capítulo, se sabía todo y lo como decía, lo escupía en el examen y olvídate, y se llevaba al lado porque memorizaste el capítulo, te memorizaste lo que enseñaron y para allá. De momento viene el Internet y el Internet te proveía todo eso con Google Search. Así que tú podías buscar la información que tú quisieras y el skill set ya era más en cómo tú podías efectivamente buscar la información correcta. Y de momento ahora llega la inteligencia artificial, que en los últimos, en 24 meses, sí. Se ha taken over the world, ¿verdad? Y ya básicamente hay muchos negocios que están operando de otra manera, utilizando la tecnología no solamente como un elemento de encontrar contenido de información, pero un elemento que ahora mismo está razonando. Y que va a seguir razonando más efectivamente mientras más rápido lo van evolucionando. Y eso pues obviamente para mí tiene un efecto directo a entonces cómo y qué le vamos a enseñar a esos estudiantes que van a entrar al ámbito laboral bajo la realidad de estas herramientas y esta herramienta específicamente que es la inteligencia artificial. ¿Cómo se está ajustando el currículo educativo, verdad? Para integrar esta tecnología, porque decir que la vas a sacar hacia el lado, eso es tirarse un tiro en el pie, porque ella está y va a seguir estando. Pero para integrarla sin afectar, obviamente, el desarrollo de aprendizaje, de crecimiento profesional de los estudiantes. Tengo un colega de la Universidad de Pensilvania, Ethan Mollick. Ethan Mollick, de hecho, tiene un libro espectacular, se llama Co-Intelligence. Que es de inteligencia artificial. Sí. Y el planteamiento de Ethan es que esto lo tienes que abordar como parte de la co-inteligencia, es una co-creación. Y bueno, esto es muy similar a cómo empezó el Internet, o sea, en el 1993, no el Internet, sino el WWW.
En 1993, del 93 al 95, los que estuvieron en esa época, los profesores decían, haga la tarea, pero no busquen en internet. Eso es algo que tú no te lo planteas hoy, pero a mediados de los 90 eso era así. Correcto. Eventualmente se fue adaptando a lo que era la realidad. En el caso de las universidades, no queda de otra. Tienes que estar integrado con esta tecnología que te puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes preparar un curso con inteligencia artificial, puedes crear tus rúbricas, los estudiantes pueden, vamos a poner un plan de negocios o un plan de marketing. O sea, ¿por qué no usar la inteligencia artificial para poder crearlo? Pero también para poder co-crear otras cosas. Correcto. Y esto está tratado a las organizaciones. O sea, las organizaciones lo están usando. Lo usan ya sea para asuntos de contabilidad, de gestión de recursos humanos, entre otras cosas. Lo que sí es que el rol de nosotros, que ya lo tenemos integrado, o sea, tenemos elementos integrados ya en cursos, más a nivel doctoral, tenemos en el área de doctorado el sistema de información, ya un curso de inteligencia artificial, es específicamente sobre ello. Pero hay elementos que nosotros le estamos dando también prioridad, que es el asunto ético dentro del uso de inteligencia artificial, que es un poco más la discusión en términos generales. Son avances muy dramáticos, porque estamos hablando que nos estamos moviendo de inteligencia artificial generativa a inteligencia artificial general. Y la inteligencia artificial general es la que equipara... Está razonando. Que está razonando, ¿no? Entonces, falta muy poco para ello. Lo podemos atar con la parte de robótica, machine learning o aprendizaje de máquinas, que está muy atado a la ingeniería. ¿Y qué es la realidad? Y es la realidad de muchas empresas puertorriqueñas. Si ves, por ejemplo, el área de Biofarma en Puerto Rico, las grandes empresas que están aquí tienen áreas totalmente de inteligencia artificial atadas con robots, donde habían antes 50 personas, ahora hay un robot y inteligencia artificial trabajándolo. El asunto de calidad, la gestión de calidad en productos hechos en Puerto Rico, el salto de cuantitativo en términos de cuánto pueden hacer en términos de calidad ha incrementado sustancialmente con el caso de inteligencia artificial. Así que eso se incorpora a nivel de los currículos. Eso también crea un reto para los profesores, ¿no? Porque te tienes que preparar en el área, tener tus respectivas certificaciones, obviamente manejar los software adecuados. Nosotros, pues lo asociamos con los que tenemos al alcance, ¿no? Como el caso de ChatGPT o Copilot o Gemini, etc. Pero va a haber un boom más en aplicaciones. Seguro. En el área de inteligencia artificial. Así que debemos haber tenido resuelto esto que estamos discutiendo ahora para lo que viene próximamente. Pero hemos visto de todo. O sea, desde el estado de la Florida con sus universidades prohibiendo a tener una flexibilidad total como algunas universidades o escuelas de negocios como el tipo Wharton. En América Latina, que he tenido la oportunidad de visitar universidades para asuntos de acreditación, entre otras cosas, esta es la discusión que tenemos. Yo como editor asociado de European Business Review, que es una revista académica de una publicadora que se llama Emerald Publishing, creo que hemos tenido como 5 cambios de la política editorial con respecto a inteligencia artificial. Pero esos cambios reflejan pues, los cambios rápidos del mercado con respecto a inteligencia artificial. Hay cosas que son naturales, o sea, realmente esto nos tomó algo desprevenido hace 2 o 3 años con OpenAI. No sabíamos hasta dónde podía llegar, ahora tenemos una idea más o menos clara de por dónde va. Pero ciertamente las universidades, ya sea en términos de currículo, ya sea en términos metodológicos, y ya sea de usarlo como un cosocio en la creación de valor a nivel de universidad. Sí, invítalo al salón en vez de tenerlo escondido, como si fuera la calculadora antes, claro. o el acceso al internet. Muy bien. Sí, porque aquí el punto con AI, como tú bien dices, AI ahora mismo es un término súper amplio, ¿verdad? Porque están los LLMs, están los agents, está, claro. ¿Sabes? Hay 20 temas dentro de eso. Yo lo estoy llevando
lo quiero mantener en el tema más básico, ¿verdad? Que es los LLMs, o sea, los ChatGPT, los Claude, los Perplexity, los Gemini, los Copilot, etcétera, etcétera. Que la realidad, vamos a usar la analogía de una clase de marketing. Tú le puedes dar el contenido, le dices, desarrollame una estrategia, un plan de marketing, sí, y le das el right prompt y te saca todo el output. Puede ser que no sea perfecto 100%, pero ya te llega casi un 80-85% de que puede estar en la dirección correcta. Es una realidad. Entonces, ahí es que viene el reto de qué se educa y cómo se educa a esos estudiantes para que eleven el nivel de pensamiento a dar dirección a esas herramientas y no necesariamente a estar cogiendo el output de la herramienta y ya. Claro, sí. Nuevamente, hay elementos que son competencias que tú tienes que desarrollar que son vitales para la parte de inteligencia artificial, principalmente para el manejo de prompt, por ejemplo, al menos como lo conocemos ahora. Pero volvamos a un ejemplo que, bueno, mencioné muy al inicio. En el mundo publicitario, yo trabajé en una agencia multinacional como Leo Burnett en su momento, y hacer una campaña publicitaria, ¿cuánto podía tomar? O sea, de momento tienes este cliente, que puede ser una multinacional, con la idea de hacer un nuevo anuncio, y tú tienes que tener el director de cuentas, tenías que tener el artista gráfico, el copywriter, el productor, etcétera. Tenías tus duplas, hacías... O sea, podías tardarte 2 o 3 semanas en todo el... A veces meses. Fácil. O algunas veces meses. A veces meses. En las revisiones que venían. Y todas las revisiones. Sí. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ocurre que en un curso tú puedes crear eso que nos tocaba hacer en 2 o 3 semanas en minutos. Y si hay muchas revisiones, en un par de horas. Correcto. Donde puedes tener un conceptual en términos de segmento a atacar, lo que puede ser el posicionamiento o lo que sería la nueva campaña, los layouts. Puedes hacer ya un anuncio con todo el adelanto que ha hecho Midjourney o el propio ChatGPT. VO3. Ahora de Gemini. O VO de Gemini, Google. De Google. Entonces, eso replantea todo. Claro, aquí puede darse el caso que la universidad puede estar más adelante que la propia industria en ese sentido, porque puede ser que existan todavía agencias que todavía piensen en la manera tradicional, y tú puedes tener unos estudiantes que ya en sus cursos hacen campañas utilizando estas herramientas. Así que son cosas que tienes que plantearla y no tan solo para estar a la par de lo que está ocurriendo en el mercado, sino también estar un poco más adelante o lo que se espera. Y aquí, nuevamente, es un reto a nivel de educación superior. Aquí no puedes estar atado a libros, por ejemplo, de texto para esto. No. O sea, si tienes el libro de texto... Para el momento que sale de la imprenta ya está en mitad obsoleto. Exactamente. Exacto. Entonces, requiere unos perfiles de profesores que son perfiles algo diferentes a lo que quizá nosotros... estábamos acostumbrados hace tiempo. Sí, quiero cortarte ahí, Esteban, porque si tenemos perspectiva de los educadores. Me gustaría también, ya mencionaste tu experiencia también, que eso se me olvidó y se me quedó, disculpa, en el trasfondo tuyo. Pero quiero perspectiva de los ejecutivos ahora. En la Universidad Ana Geméndez y las otras que hayas visto, ¿cómo han logrado que las empresas participen activamente en el diseño primero, el repasar el egresado, que el producto está saliendo, y segundo, cómo se está redefiniendo ese perfil y el sistema de evaluación y a la misma vez el currículo? Mira, aquí es muy importante tener estas juntas asesoras a nivel de las escuelas de negocios. Por ejemplo, nosotros tenemos juntas asesoras tanto para la Escuela de Negocios como la Escuela de Turismo, Hospitalidad y Artes Culinarias. Esas juntas asesoras de manera constante nos están dando retroalimentación. Tenemos reuniones para ver qué está pasando en el mercado y no tan solo nos dan retroalimentación con respecto a currículo,
nos da retroalimentación con respecto a educación continua, educación profesional y educación ejecutiva. Porque una de las cosas que vemos, y es uno de los retos de las universidades, es que los grados tradicionales, grado asociado, bachillerato, másters especializado, MBA, doctorados, pues requieren una estructura particular, una evaluación de mercado, tienes que ir a la Junta de Educación Superior para ser aprobado y luego pues tratar de que no cambie mucho porque así están estructuradas. Pero la educación continua, educación ejecutiva, educación profesional permite constantemente sacar cosas nuevas, manejarlo con microcredenciales, que no es un grado per se, pero es una certificación de que tiene unos conocimientos particulares o dentro de un área de especialidad. Y eso puede venir de los propios patronos, ¿no? de las propias organizaciones. Lo otro es que te mantienen al tanto con respecto a las competencias. Nosotros pues, tenemos competencias como pensamiento crítico, toma de decisiones bajo riesgo, trabajo en equipo. Sí. Hay elementos que tienen que ver con innovaciones, entre otras competencias. Pero, por ejemplo, trabajo en equipo. Nosotros que trabajamos en equipo, pues muchas veces pensamos que los equipos de trabajo es la suma de las personas que y que se lleven bien. Y que se lleven bien. Pero eso es una visión algo limitada porque los equipos de trabajo son más que la suma de sus partes. O sea, si somos 5, pues el equipo de trabajo no es la suma de cada uno. Es que esos que componen y que forman el equipo es más que los 5. Y eso es algo que, bueno, nosotros que hemos estado en dirección lo podemos comprender. O sea, cada vez, mientras va subiendo la organización, más abstracto se vuelve la cosa y es más difícil de gestionar. Entonces, por eso es que hay una diferencia entre supervisor y líder, ¿no? Supervisor es un poco más táctico, mucho más directo. La parte de liderazgo tiene una manera más holística de ver las cosas. Y las organizaciones pueden ayudar mucho a eso. Aquí yo creo que la clave de todo esto, y nuevamente tomando una palabra que indicaste al inicio de este ecosistema, tanto la universidad como las empresas, como los estudiantes, son parte de un ecosistema que crea sinergia entre todos. No están por separado. No es que la universidad prepara y ahí te lo dejo y vuelve el otro. No. Esto es de por vida. Hay un objetivo o una misión de desarrollo del país en términos de competitividad, que eso nos compete a todos. Nos compete a la universidad y compete también a las organizaciones o a las empresas. Y las empresas pues tienen que buscar ese vínculo. No tan solo es esperar porque una universidad se le acerque o le invite, sino entender de que ese conocimiento que se genera tiene que ser compartido. Eso es como el concepto de clúster, ¿no? Los clústeres en el ecosistema existen si hay transferencia de conocimiento. Si no, es un aglomeramiento. Están todos juntos ahí, pero si... ¿Y quién está pero si no se organizan. Si no se organizan, no hay transferencia. Pues, y eso es lo que tienen que entender cada uno. En nuestro caso tenemos... no tan solo con empresas, sino con organizaciones profesionales, o sea, asociación de industriales, cámara de comercio, contadores públicos, colegio de CPA, la sociedad de ventas y mercadeo, la sociedad para los recursos humanos. Tenemos una participación activa, algunos están en nuestra junta, nosotros estamos en comité con ellos. Yo, por ejemplo, dirijo un comité de educación para la región centro-oriental de la Asociación de Industriales, y hay ese conocimiento constante que permite pues, mejorar la competitividad del país. Hay disciplinas que lo han hecho muy bien. O sea, por ejemplo, si tú ves el caso de la ingeniería, Puerto Rico es quizás entre los mejores 10 en ingeniería en el mundo. Tenemos grandes escuelas de ingeniería con la máxima acreditación de ABET. Lo tenemos con Ana Jiménez con su escuela de ingeniería en Gurabo. Tenemos la Politécnica, tenemos la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, Caribbean University, entre otros. Y eso ha permitido que industrias como industria de manufactura avanzada
tenga un grupo importante. Pero ahí tú notas esa transferencia de conocimiento. Cuando hay intencionalidad. Cuando hay intencionalidad. Entonces, es necesario también para las otras industrias. Tenemos, por ejemplo, el caso de turismo. Turismo, hospitalidad. Es un área de mucho crecimiento. Poco más de 100,000 empleos. Se cree que hay como 125. Se supone que sean 125,000. Hay como 100. Hay más demanda de empleo que suplido de empleados. Claro. Entonces, y es una industria que está creciendo muchísimo, importante para la diversificación de Puerto Rico y requiere que todos los actores de ese sector estén en constante intercambio de conocimiento con la universidad, ya sea porque tienen un área de turismo, hospitalidad o porque tiene otras áreas. Seguro. Relacionadas que pueden nutrir al sector. Oye, Juan Carlos, pero en esa preparación hemos hablado mucho del tema racional de los skill sets, ¿verdad? De las habilidades funcionales, project management skills, trabajo en equipo, o la área funcional como tal, sea mercadeo, finanzas, contabilidad, sistemas, etcétera, etcétera. Pero nosotros que estamos en el ecosistema afuera con muchos empresarios, clientes, amistades, colegas, etcétera, etcétera, al igual que tú, tienes que haber escuchado el tema del EQ, de esa fuerza emocional, esa parte intangible con la cual llega ese estudiante recién graduado a trabajar, que puede manejar emocionalmente, tiene la iniciativa, tiene el drive. Esos son elementos que no son elementos funcionales, son elementos de actitud. Cómo el currículo se ha desarrollado, porque también encima de eso estamos hablando de que son otras generaciones y son otras generaciones con otras prioridades, con otra manera de ver la vida, pero ese IQ sigue siendo importante para cuando lleguen a ese primer trabajo, ¿verdad? Que después obviamente se van desarrollando profesionalmente. Cómo el currículo está trabajando con el desarrollo de esa parte emocional del estudiante. Sí, mira, esa parte emocional está muy atado a un elemento cultural. La cultura son las normas y valores que tienen las personas a ser parte de una sociedad. Esas normas y valores se desarrollan en los primeros 17 años de vida. Los estudiantes entran a la universidad a los 18. Uh-huh. Así que es un reto para la institución de educación superior gestionar esto más hoy que antes. Así que el cambiar a competencia en aprendizaje activo te ayuda a desarrollar esto. Uh-huh. Ciertamente la inteligencia emocional es un aspecto vital. De hecho, es un antecedente para muchas cosas. Por ejemplo, asunto de liderazgo. Uh-huh. O sea, un líder tiene que tener inteligencia emocional. Tenemos que afrontar cosas de día a día con empleados o con clientes o con proveedores o situaciones del entorno que no nos esperábamos y tenemos que lidiar dentro de la organización. La toma de decisiones se toma bajo riesgos y riesgos constantes. Entonces, eso lo tenemos a nivel de currículo. Por ejemplo, cuando nosotros cambiamos a que los cursos del bachillerato y maestría, el curso final fuera una simulación, era para eso. Uh-huh. Porque no es lo mismo tú hacer una tesis, que es algo yo solo, escribo, me lo aprueban, bastante controlado, casi seguro que la puedo pasar, a tú gestionar una empresa simulada compitiendo con otras personas que están en el salón de clase o con otros en la universidad o otros fuera de Puerto Rico. Nosotros, por ejemplo, a nivel de maestría, hemos tenido, dentro de la simulación que usamos, se compite con equipos de Puerto Rico, Estados Unidos, Unión Europea, América Latina. De hecho, en los últimos 3 años hemos estado entre los mejores 10 del mundo de la MBA en términos de esos resultados. Pero hay uno que va a ser el presidente o presidenta de la empresa, otro vicepresidente de recursos humanos, otro de marketing, etc. Y tienen que gestionar la empresa. Y eso es una manera de, en un ambiente controlado, gestionar sus emociones. Cuando los estudiantes de artes culinarias tienen que desarrollar su restaurante, pues es un restaurante real, porque tenemos un restaurante en la escuela. Entonces ellos tienen que desarrollar el nombre, el menú, tienen que hacer las compras, tienen que hacer el plato, tienen que mercadear. Y tienes clientes que tienes clientes, exacto. Y eso son emociones, ¿no? Pero cuando tenemos un
por ejemplo, el año pasado, no, hace 2 años hicimos UAGM Beach Tennis. 17 canchas de tenis de playa en Isla Verde. Estuvo la número 13 del mundo, vino a Puerto Rico por espacio de 3 o 4 días, gestionado por 12 estudiantes, toda una semana. Lo que generara ahí iba para el fondo de becas. Ese grupo de estudiantes donó $125,000. Wow. Y era una clase. Wow. Pero sé como tú dices, hands-on ahí. Es hands-on. Los estudiantes de ahora, esa clase de eventos, hicieron el UAGM Food Fest. Aparte de artes culinarias, con un evento tenían que manejar chef, invitados, y lo mismo. Entonces, esa metodología, que también se repite en otros cursos, que van desde cursos un poco más básicos, permite al estudiante adentrarse a la toma de decisiones y saber que si no toma la decisión adecuada, pues tendrá sus consecuencias. Seguro. Así que es algo que lo hemos gestionado. Todavía seguimos tratando de buscar otras alternativas también para que tengan esta vivencia y que se lleven esas competencias. Nuevamente, estas disciplinas tienen fecha de caducidad en términos de lo que se enseña hoy. Y ya le dije el caso de marketing. Nosotros tuvimos que cambiar el MBA de marketing. O sea, el MBA de marketing, que era el tradicional, Sí. Tuvimos que cambiarlo y tenerlo a uno que se llama Brand and Digital Marketing. Gestión de marcas y mercado digital. Porque la disciplina cambió totalmente. Y de hecho, la manera en que nosotros enseñamos está atado más a las certificaciones profesionales de Google Ads o de... Lo hacemos con contabilidad. Sí. En contabilidad tenemos un máster en contabilidad. Es un máster de 30 créditos que está orientado para los que quieran las certificaciones profesionales. CPA, CISA, que es de Sistema de Información, auditores externos y fraude. Y casi todo nuestro currículo está orientado a las certificaciones. Y es una manera que tenemos para mantenerlo al día. Sí, sí. Por ejemplo, si estudias recursos humanos, pues está totalmente alineado a 2 de las certificaciones de la Sociedad de Recursos Humanos de Estados Unidos. Así que nos obliga a que cuando la Sociedad de Recursos Humanos de Estados Unidos haga un cambio, nosotros tienen que ajustar el currículum. Tenemos que ajustarlo. Y aparte de que los profesores tienen las certificaciones también. O sea, por ejemplo, el maestro de contabilidad, el que te da clase es un CPA. Sí, o es un CISA. O el caso de marketing, pues tenemos lo mismo. De hecho, hay profesores que después de hacer un doctorado en marketing o en un área relacionada, tuvieron que hacer un máster especializado. Después del doctorado, tenemos como 3 o 4 profesores que tuvieron que hacerlo en marketing digital. Nuevamente, porque el marketing digital no fue lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos marketing. Eso evolucionó a las millas. Y evoluciona todos los días. Y evoluciona. Entonces, por eso es que hay que estar muy atado a lo que diga la Sociedad para Venta y Mercadeo de Puerto Rico, la American Marketing Association, o la Academy of Marketing Science, o lo que pueda decir AICPA en contabilidad, o lo que puede decir la de cadena de suministros, y así sucesivamente, y fomentar que los profesores también tengan esa competencia de aprendizaje clave, de por vida. El profe es clave. El tiempo nos traiciona, pero una cosa que no quiero dejar de resaltar es ese tipo de ejemplos que nos diste, cómo se demuestra el estudiante enfrentando tensión, conflicto y fracaso, que son elementos que van a ocurrir en la vida real, cómo se pelan los codos o la rodilla desde el principio para que estén listos para el mundo real. Así que muy si se puede, ilustrativo el ejemplo que nos diste. Pero por el tiempo tengo que pedirte que, cerrando, nos compartas 3 acciones claves que recomendarías a cada uno, a la academia, al estudiante y al empresario o profesional. Bien, para la academia, tener contacto constante con las áreas de especialidad, los áreas de conocimiento. En el caso de negocios, por ejemplo, pues con industria, si estamos hablando de ingeniería o puede ser humanidades, ocurre lo mismo. Pero para efectos de la academia es esa parte importante. El segundo para la academia es el evaluación o el avalúo constante de los programas, principalmente, no tan solo en el asunto de conocimiento, sino también de las metodologías. El asunto de inteligencia artificial, que es la pregunta de Esteban, es un ejemplo de ello.
Inteligencia artificial es algo que ha llegado y que cada semana hay algo nuevo. O sea, y cada semana pues habrá que cambiar algo. No digo que las universidades tengan que cambiarlo exactamente a ese ritmo, pero ciertamente tiene que tener estructura para poder cambiar. De hecho, ese sería el tercer punto, ¿no? Atado al segundo, que es tener estructuras mucho más ágiles. O sea, los cambios en el mercado son tan dramáticos que si tú no tienes esa capacidad dinámica de cambiar, podrías quedar fuera. Y eso es un reto alrededor del mundo. O sea, en los próximos años, muchas universidades o educación superior que no se adapte a esto está en riesgo de desaparecer, como ya algunas están desapareciendo. Así es. En el caso de las empresas, tener un contacto más cercano a la academia. No esperar que la academia llegue, o sea, sino que también ellos vayan y fomenten este intercambio de conocimiento. En el caso de Puerto Rico, la competitividad de Puerto Rico se da porque hay individuos competitivos y esos individuos competitivos hacen a las empresas competitivas y esas empresas competitivas harán a las industrias competitivas. Y las industrias competitivas son las que hacen a Puerto Rico competitivo. No ocurre a lo contrario. O sea, no es que Puerto Rico no va a ser más competitivo, es en esa manera en que el efecto dominó. Entonces, las empresas tienen que tener esa cercanía. Lo segundo, tener apertura con respecto a los estudiantes, los recién graduados. Y esto creo que ocurre con universidades públicas y privadas en Puerto Rico y fuera. Hay un reto con respecto a esos nuevos empleados recién graduados y hay mucha crítica al respecto. Y tiene que ver porque hay un estudio de Hult Business School y también ACSB que indica de que muchas universidades no están preparando para lo que requieren las empresas. Correcto. Hay que tomar en consideración que cuando tú estudias una disciplina te preparan para aspectos generales, o sea, no te van a preparar para exactamente lo que la empresa desea. Cada empresa tiene su librito, pero ciertamente el asunto de las competencias es una parte vital para ello, así que las organizaciones pueden intercambiar esto con la parte de la academia y fomentar programas de internado, co-op, prácticas, pero estructurados. Y ahí la academia le puede ayudar muchísimo. Nos hemos encontrado de empresas que lo quieren tener, pero se les dificulta estructurarlo. Entonces, muchas veces se falla en ese sentido, pero un buen programa de internado bien estructurado va a permitir a la empresa tener por 6 meses un posible prospecto que le puede añadir valor a la organización. De parte a los estudiantes, esto es aprendizaje por vida. O sea, esto no se puede quedar con... Casi una paranoia. Sí, es constante. Sí. Nosotros... O sea, yo tengo doctorado, que es el máximo grado que se puede obtener, pero eso realmente es porque tuve algo de paciencia. No hay mucha diferencia entre el que lo tenga o no lo tenga. Pero eres doctor y ¿qué? O sea, si no te mantienes al día en tu disciplina y más en negocios. En negocios, exactamente. O sea, en negocios es un reto grandísimo. Lifelong learning, como dicen. Lifelong learning. Y hay disciplinas que tú piensas que no iban a ser afectadas, como el caso de la contabilidad. Ahora la contabilidad resulta que está más cercano al sistema de información que a la contabilidad de antes. Así es. Que tiene un reto con el asunto de inteligencia artificial que le puede... la parte clerical, definitivamente. Le puede afectar, así que requiere cambios. Así que esa parte de educación que continúa, la parte de lifelong learning y obviamente el desarrollo de competencias. No esperar a que sea una institución que la desarrolle, sino que uno mismo entienda que la vaya buscando. Sí. Uno es líder no porque lo aprendiste en un curso o porque lo leíste en un libro, eres líder porque actúas de esa actuaste de esa manera y te vas desarrollando a través del tiempo. Y por último, que sería un tercero, sería un cuarto para los estudiantes, aunque eso puede aplicar a todos, es cuando veas una oportunidad, abórdala. Bueno, primero tienes que identificarla.
pero es abordarla, asumir los riesgos. Perderle el miedo al fracaso, a caerse. Exacto. Y eso es algo que es parte de no la vida, tan solo la vida profesional, sino de la vida personal. Y eso se va desarrollando y eso te hace ser también resiliente como persona. Así que me parece que esas son las recomendaciones. No, eso es excelente, Juan Carlos. Y las mismas preguntas se debe hacer cualquier empresario, cualquier educador, cualquier estudiante o líder futuro, en términos de qué tipo de recomendaciones, de colaboración, de aprendizaje, de tener un ecosistema verdadero. Si alguien dice, el estudiante que hoy sale no es el producto que yo necesito, pues meta mano usted como cliente y diga, ¿cómo ayudo a reprogramar o a reprocesar o a reintegrar un programa educativo que incorpore las necesidades del futuro? Y añado algo a lo que indicas. No tan solo es un asunto de los estudiantes que van al mundo laboral. Ocurre en las organizaciones con los empleados que ya se tienen. Sí, exacto. El asunto de readiestramiento, llamado reskilling y upskilling, es una discusión constante en los gremios en Puerto Rico. Cualquiera. Y es un síntoma. Te da una idea de que muchas organizaciones se les dificulta o no saben cómo o no quieren manejarlo. Invertir. Es el producto que más... no quieren invertir. Y ahí la educación superior, nuevamente educación superior, porque puede ser instituto técnico hasta universidades con todos los niveles, puede ser de apoyo a las organizaciones. Y que son muchas. O sea, son muchas que se están planteando. ¿Y cómo lo hago? Inteligencia artificial, ahora, pues yo tenía 100 empleados que estaban en una línea de manufactura, ahora hay robots. Pero es que yo necesito esos 100. O sea, no es que yo los vaya a despedir, es que los necesito. Sí. Pero los necesito. Lo tengo que mover a otra función. O ¿Y cómo lo hago? Exacto. Y eso es algo que universidades pueden tener un rol importante. En Puerto Rico, pues no hay tantas universidades o educación superior que tengan esta parte de educación profesional muy desarrollada. Nosotros lo tenemos, nos va muy bien y ahora tenemos un nuevo planteamiento como universidad con respecto a esta formación de educación profesional que va más allá de negocios, va también para otras disciplinas y que puede ser una brecha que podemos cerrar entre la necesidad del mundo laboral y lo que nosotros podemos ofrecer. No, y demasiado ilustrativo, demasiado tema para seguir abarcando, pero el tiempo de nuevo siempre nos traiciona. Juan Carlos, perdóname, gracias por una conversación que conecta no solamente academia, pero academia, mercado y visión de futuro de un país, de una entidad, de una región. Quiero primero, antes de despedirnos, si alguien quiere contactarte para más información, que va a salir muchas preguntas, dudas o hasta recomendaciones, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, pues si tienen cuenta de LinkedIn, pueden buscar Juan Carlos Sosa Varela y me van a encontrar. O si no, me pueden escribir a mi correo electrónico. Es jsosa4, el 4 de número, @uagm.edu. UAGM es de Universidad Ana G. Méndez.edu. Y aquí es importante que hay el punto de los empresarios que nos están escuchando, no se quejen porque el doctor Juan Carlos Varela le acaba de abrir la puerta para que se comuniquen con él, le provean el feedback y si hay una manera de ayudar y desarrollar mejor y se envuelvan, la puerta está abierta para hacerlo. Claro, de hecho, si quieren ser parte de nuestra junta asesora, eso sería fantástico. Ya saben, son 3 escuelas de negocios en Gurabo, Carolina y Cupey, y la Escuela de Turismo, Hospitalidad, Artes Culinaria, que es una gran escuela, considerada la mejor del Caribe, que también, si usted está en ese sector y nos quiere apoyar, pues fantástico. Puerta abierta, invitación hecha. Bueno, pues vamos para encima. Hasta el próximo episodio. Así será. Stay curious. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Les recordamos que para nosotros es muy importante el recibir su feedback, ideas, comentarios sobre este y todos los podcasts de Transformación Empresarial. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube bajo Transformación Empresarial. Denle follow y no perderán ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Los esperamos y muchas gracias por su apoyo.